Buenas tardes, bienvenidos a nuestros encuentros espirituales a pie de calle. De nuevo en nuestros lunes a las 9 menos cuarto. Y luego ya sabéis que los voy subiendo a mi canal de YouTube. Siempre vamos una semana después. Es decir, en mi canal de YouTube esta semana subiremos el de la semana pasada. Y todos los lunes en directo a las 20:45. Hoy, tema, ¿por qué sufrimos? Un tema bastante interesante porque la mayoría de las personas viven en sufrimiento de alguna manera. Y ese sufrimiento lo vemos en nuestros cuerpos físicos. Hay mucha sintomatología del sufrimiento en nuestro cuerpo físico. También en nuestra forma de expresar, en nuestra forma de incluso ver algunos aspectos de la vida, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes creencias limitantes que tenemos en nuestro inconsciente colectivo español es que si no hay sufrimiento para conseguir algo, es como que no es bueno lo que has conseguido, ¿no? Y que con sufrimiento y esfuerzo se consiguen las cosas. Personalmente, creo que el sufrimiento es algo que sucede porque tú quieres controlar las cosas y las cosas no salen como tú quieres que salgan bajo tu forma de ver la vida. Ahí también entra en juego la diferencia entre necesidad y deseo. Y sería la gran base de que está abajo del todo de pues esa concepción de una creencia limitante en nuestro inconsciente colectivo de país, de que todo hay que conseguirlo con esfuerzo y sufrimiento. A nivel de religiones se ha usado mucho el sufrimiento físico, sufrimiento mental, emocional, como una expiación, como que es algo que hay que hacer en la vida, que es normal sufrir. Las madres, hay que sufrir para ser madre, los padres. A nivel social es algo normal, que hay que sufrir, no hay que sufrir, si comprendes por qué sufres. Sufrimos por el control, por el miedo, necesidad y deseo. Y sobre todo, en la base está que confundimos y no entendemos lo que es de verdad necesidad y lo que es deseo. Y esto está manipulado socialmente para que te lo creas de una manera y desees cosas, compres cosas e hipoteques más tu tiempo de vida en trabajos para conseguir más dinero, para conseguir aquello que deseas, pero que en el fondo no necesitas. Y eso está muy relacionado con el primer y segundo chakra. Poca gente se para a pensar, y después de haber vivido lo que hemos vivido, podíamos haber empezado a reflexionar un poco, y ahí muchos nos dimos cuenta de lo que es necesidad y lo que es deseo. Y nos enseñó que podíamos estar encerrados y teníamos todas las necesidades cubiertas. No teníamos ningún problema. La frustración, la ansiedad vino porque deseábamos salir, porque deseábamos hacer, porque decíamos que nos habían privado, nos habían quitado. No, era un momento, una situación que había que vivir, que era necesaria para el bien común y que, pasado ese tiempo, hemos vuelto a la normalidad. Y ahora, claro, como caballos desbocados vamos porque deseamos nuestra libertad y nos volvemos locos. Pero si tú te paras y piensas qué necesitas y quitas el deseo, te das cuenta realmente de que prácticamente lo que necesitas lo tienes.
y que lo que tú necesitas es lo que llega a tu vida. Pero claro, si vives movido por el deseo, por querer controlar y por el miedo, vives con mucha frustración y por eso sufres. Porque no consigues aquello que deseas. Y quizás deseas algo que tiene otra persona, quizás deseas una casa más grande, tener una piscina, ganar más dinero, etc, etc, etc. Y claro, para ello, pues quizá tienes que vender más horas, porque trabajar es vender tu tiempo a cambio de dinero. Es un intercambio. Antiguamente se hacía el trueque. Y bueno, en algunas profesiones, a veces entre pues, terapeutas, hacemos trueques, ¿no? Uno hace una terapia y el otro le apaga con su terapia, ¿vale? Puedes hacer un intercambio. Ese intercambio es lo que hoy en día hacemos, nuestro tiempo a la hora de trabajar por dinero. Entonces, a la hora de ir incrementando tu lista de deseos, es decir, ya tengo una casa, pero ahora quiero una casa más grande, porque mi amiga o mi amigo se han ido y se han comprado una casa más grande, con piscina y tal. Entonces, yo para poder llegar a eso, tengo que vender más tiempo para conseguir más dinero, o buscarme un trabajo donde gane más dinero, o hipotecar más tiempo de mi vida en tener que trabajar más para pagar más, y al final lo que deseo se convierte en un sufrimiento, porque al final no tengo tiempo para disfrutar, no tengo tiempo para vivir, porque mi tiempo le tengo hipotecado en trabajar, lo tengo hipotecado en pagar y lo tengo hipotecado en cosas que no son las que me hacen felices. Entonces, vamos a pararnos a pensar, porque muchas veces yo pregunto en terapia, ¿qué necesitas realmente? Y la gente no sabe contestar, porque realmente no nos paramos a pensar lo que necesitamos. O a veces decimos, necesito descansar, y no me pongo y paro a descansar, sino que me pongo a hacer otra cosa para estar haciendo y no estar descansando. Hacer es estar en la mente constantemente. Descansar es sentir y conectar con uno mismo. Si no te das tus necesidades, normalmente el universo te lo da. Pero claro, no es lo que tú deseas. Y por eso te sientes frustrado y sufres. Porque tú a lo mejor deseas irte de vacaciones a las Islas Seychelles. Porque tu amigo el año pasado se fue de vacaciones a las Islas Seychelles. Pero a lo mejor no es lo que tú necesitas. A lo mejor lo que tú necesitas es estar en tu casa, descansando, salir tranquilamente un día, volver, hacer algo mucho más calmado, más tranquilo. Pero no, tu deseo, porque es lo que va a llenar a tu ser, es lo que tú crees, es ir a las Seychelles. Y llegas allí y no estás feliz. Y además hay un huracán y pasa de todo, porque no era el lugar donde tenías que estar, porque era un deseo, no era necesidad. Cuando queremos que todo salga como yo quiero, por mi forma de pensar, por mis creencias, por mis programas, por mi estructura mental, y no sale como quiero, sufro. Cuando yo le doy la responsabilidad al de enfrente de hacerme feliz y eludo mi responsabilidad de hacerme feliz a mí misma, a mí mismo, sufro. Cuando idealizo relaciones con mis padres, con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, con mis hermanos, con mis hermanas, con mi familia, sufro. Cuando no tengo mi poder y vivo en mi ser y vivo constantemente hacia afuera,
buscando que los demás sean los responsables de mi vida, sufro. Por eso es tan importante tomar las riendas de tu vida, ser responsable de tu vida y comprender que lo básico es mirar nuestras necesidades. Necesito trabajar para tener una casa, para tener estudios. ¿Tienes eso? Necesito irme a descansar. ¿Te lo das? Deseo tener un Ferrari. Bueno, pues a lo mejor para tener un Ferrari tengo que ganar mucho más dinero, porque simplemente cambiar una rueda de un Ferrari o llevarle a un taller es un coste que con mi sueldo a lo mejor no tengo, y me frustro y sufro por ello. Deseo que mi relación con mi hija, con mi hijo sea una determinada manera, pero para que esa relación sea así, son dos personas, y lo primero que tenemos que ver es cómo son nuestros hijos, nuestras hijas, y aceptarlos tal y como son. Y quizá esa relación que yo he generado en mi cabeza, he deseado porque fulanita la tiene así, o porque lo he visto en algún sitio, he leído, deseo que sea así y no puede ser, y sufro por ello porque no estoy aceptando cómo es mi hijo o mi hija, o no estoy aceptando ciertas partes de mí que no pueden dar que esa relación sea así. Con lo cual, si quieres dejar de sufrir, tienes que empezar a parar y pensar. ¿Vives desde la necesidad y cubriendo tus necesidades, conectando con tus necesidades, primer y segundo chakra? ¿O vives desde el deseo? Un deseo irreal y manipulado por una sociedad consumista. Una sociedad donde se busca que estés más tiempo en el hacer que en el sentir y en el ser. Donde controlan a través de tus deseos y de estos aparatitos donde estamos conectados a una red universal, y donde pues la mayoría compramos, pagáis. Yo no pago por el móvil y pago con tarjeta porque me obligan a pagar con tarjeta. Soy una persona que prefiero pagar en metálico, primero, porque toda tarjeta lleva un coste. Segundo, porque al comercio le lleva un coste bastante alto. Y porque tercero, es una forma de controlar lo que quieres y mandarte publicidad para que desees otras cosas. Por eso es tan importante vivir en el ser y en el aquí y en el ahora. Porque yo puedo desear, a mí me pasa, soy humana, soy un extraterrestre que ha venido, soy polvo de estrellas en un cuerpo humano. Puedo desear algo, pero paro y digo, ¿lo necesito? ¿Necesito otro vestido más? ¿Necesito...? Y entonces se diluye. Y si hay algo que sea para mí y que lo necesito, va a llegar a mi vida. Va a llegar porque es lo que necesito. Por eso hay que confiar y por eso dejas de sufrir. Yo he sufrido mucho en mi vida, porque hasta un tiempo que fui consciente, me di cuenta y empecé mi camino, deseaba muchas cosas, en todos los sentidos. Pero cuando empecé a comprender y empecé a conectar con mis necesidades y no con mis deseos, empecé a dejar de sufrir. Y a comprender que todo lo que llega en mi vida es lo que yo necesito en ese momento, sea más positivo o menos positivo. Y sobre todo porque la mayoría de las cosas que no son tan positivas son mis grandes aprendizajes y son los que me han hecho seguir evolucionando. No te pido que pienses como yo ni que lo veas como yo. Te pido simplemente que te plantees y te preguntes si vives desde el deseo o desde la necesidad. Y la necesidad conectada, no la necesidad de que me hace falta algo. Vivimos en un mundo, en el primer mundo, donde todos, la mayoría, tenemos un grifo donde sale agua, tenemos un techo, tenemos alimentos. Y que realmente todo lo demás es material. Y no pasa nada porque lo material te haga feliz. Pero mira cuánto dura esa felicidad y cuánto te cuesta comprar de tu tiempo de vida eso material.
¿De qué sirve comprarte una entrada para ir a un concierto si luego te tiras todo el concierto grabándolo con el móvil para subirlo a una red y ver y mostrar que has estado ahí? ¿Es deseo o es necesidad? Por eso es tan importante parar un momento y ser consciente desde dónde nos movemos y dejar de culpar a los demás de tu sufrimiento. Los únicos responsables de nuestro sufrimiento somos nosotros mismos, igual que somos los únicos capaces de sacarnos de ese sufrimiento, de seguir evolucionando y de seguir creciendo, porque el único que te puede salvar eres tú misma, tú mismo. Y el único que puede dejar de sufrir eres tú mismo si comprendes desde dónde vives. Si entiendes la diferencia entre el deseo, la necesidad, el control y el miedo. El miedo nos hace desear cosas porque los demás la tienen y yo no quiero quedarme excluido de un grupo, de una forma social. Y entonces hay un problema de autoestima. ¿Vale? Al final son muchos pequeños puntos, capas, que van creando nuestra autoestima y van creándonos como seres, ¿vale? Y cuando estás en evolución vas quitando capas y a lo mejor quitas una capa de sufrimiento en una parte y aparece esa capa de sufrimiento en otra y aparece en otra hasta que comprendes plenamente por qué sufres. El sufrimiento, el dolor están, pero puedes elegir cuánto quieres que duren. Y si comprendes que no es necesario sufrir porque es algo que viene dado por desear cosas que no son necesarias en ese momento. Yo deseo ser cantante, pues ¿cómo voy a desear ser cantante si no tengo una voz para cantar? Pero si me empeño en algo que no puedo estudiar mucho solfeo, ir a clases, podré llegar a afinar un poco mi voz, pero no voy a ser una barítono ni un soprano. Entonces, desear cosas inalcanzables y no reales nos hacen sufrir. Desear que mi pareja sea de una manera cuando nunca ha sido así es sufrir. Porque no vives en tu realidad, vives en una realidad deseada en tu mente. Por eso es tan importante saber dónde están tus creencias limitantes. Porque una persona tenga mucho dinero no quiere decir que sea más feliz. Porque normalmente las personas que tienen mucho dinero también tienen creencias limitantes que les hacen acumular dinero porque tienen miedo a perder ese dinero. Y eso le pasa a mucha gente, que tiene miedo a perder ese dinero y lo acumula. Y el dinero es una energía que tiene que moverse. No se trata de que te gastes todo a lo loco. Ya tocaremos ese tema de abundancia y de cómo gestionar el tema de la energía del dinero, pero también muy relacionada con el primero y segundo chakra, ¿vale? Los grandes bloqueos que tenemos, que la semana que viene hablaremos sobre los chakras, sobre todo los tres primeros, están en que estamos muy desconectados de nuestros tres primeros chakras y vivimos con los chakras de arriba, que no está bien gestionado porque tienen que estar fluyendo la energía arriba y abajo, ¿vale? Pero esa necesidad y ese deseo están entre el primer y segundo chakra. El segundo chakra es el disfrute de la vida. Está muy relacionado con el agua, con el fluir de la vida. El elemento es el agua. Y el primer chakra es la tierra, es el enraizamiento, es la seguridad, ¿vale? Entonces, los deseos, aunque nos dicen normalmente que está bien desear, una cosa es soñar y otra cosa es desear. Porque yo puedo soñar con algo, pero comprender que puedo llegar a ello o no. Pero los deseos hacen que sufra. Así que párate y piensa, ¿por qué y para qué estás sufriendo? ¿Qué estás sacando de beneficio desde esa postura en la que te mueves?
¿Conectas con tus necesidades de verdad o conectas con tus deseos? ¿Tienes miedo? ¿Te gusta controlarlo todo? Ahí está tu sufrimiento. Espero verte la semana que viene, lunes 20:45, y empezaremos a hablar sobre nuestro cuerpo energético, sobre todo primero, segundo y tercer chakra, que son los que están muy relacionados con todos estos temas que hemos ido hablando ya. La responsabilidad, nuestra mente racional y nuestra mente irracional, y el ser coherente. Así que aquí te espero la semana que viene, y si quieres volver a verlo, en mi bio se queda, y en mi Instagram, Maika Zabala. Te deseo una feliz noche, muchas gracias.